Muy buenos días. El día de hoy vamos a conversar sobre la otitis media crónica, continuando así con las clases de otología. Pues decimos que la otitis media crónica se incluye en sí a varias afecciones infecciosas e inflamatorias del oído medio, y la característica de estas es que tienen una larga evolución y tienen la capacidad de producir secuelas cuya gravedad puede ser variable dependiendo del tipo de otitis. En sí, según su forma, vamos a clasificar en dos, en las otitis medias crónicas supurativas y en las otitis medias crónicas secretoras. Las otitis medias crónicas supurativas son un proceso con componente infeccioso, sobre todo un cuadro inflamatorio a su vez, ¿sí? Que vamos a clasificar en dos. En otitis media crónica supurativa, que presentan una perforación central, ¿sí? Es decir, que afectan principalmente a la parte tensa, como podemos observar en esta imagen, sin afección del ánulus, ¿sí? Que es el anillo, ¿no es cierto?, de la membrana timpánica, y sin afectar al periósteo del martillo. Y una otitis media crónica supurativa con perforación marginal, como podemos ver en esta imagen, ¿sí? Que puede ser sin colesteatoma o con colesteatoma, que eso igual lo veremos a continuación para explicarles de una mejor manera. Y la otitis media crónica secretora, ¿no es cierto?, que ya les habíamos dicho, se trata de un proceso básicamente inflamatorio en donde no va a haber afección de la membrana timpánica, es decir, que la membrana timpánica va a estar cerrada. El día de hoy nos vamos a referir netamente a la otitis media crónica con perforación central. Pues decimos que esta otitis media crónica es un proceso séptico e inflamatorio que tiene una evolución tórpida o recurrente, por lo cual va a afectar al muco periósteo de las cavidades del oído medio, ¿sí? Y se caracteriza, pues, por tener su perforación central, específicamente a nivel de la parte tensa, sin afectar el ánulus timpánico, ¿sí? Ni el periósteo del martillo. Es una característica especial de esta otitis media crónica. ¿Por qué se produce la etiopatogenia? En sí, hablamos de dos factores locorregionales y de los agentes infecciosos. En los factores locorregionales, pues primero hablamos de la malfunción tubárica. Decirte que esto, que cuando existe una alteración en sí morfológica de la trompa de Eustaquio, pues los pacientes tienen predisposición a sufrir este tipo de otitis medias crónicas. También cuando existe infecciones crónicas a repetición secundarios de una contaminación bacteriana a nivel de la rinofaringe. Es decir, pacientes que no tienen un adecuado cuidado de su cavidad nasal y presentan secreciones a repetición o rinosinusitis a repetición, pues tienen la predisposición de que esta secreción a través de la trompa de Eustaquio llegue al oído medio y no permita de que esta otitis media se recupere. Así también, secundario a esta inflamación crónica, pues va a haber alteraciones del transporte mucociliar tubárico de la trompa de Eustaquio, impidiendo de que la secreción del oído medio pues se elimine a través de la rinofaringe. Ahora, aquí es muy importante pues recalcar de que pacientes de que tuvieron, por ejemplo, una otitis media aguda con una perforación timpánica y ellos no tienen un cuidado adecuado, pues, por ejemplo, si ellos permiten de que el agua ingrese normalmente por su conducto auditivo externo hacia el oído, pues la infección a nivel del oído medio no se va a recuperar y el paciente va a tener infecciones de repetición, siendo otro de los factores que tenemos que decir al paciente que tiene que tener mucho cuidado para que tenga una evolución adecuada de esta otitis media aguda y no pase a una otitis media crónica supurativa, como podemos ver en estos casos. Otros factores locos regionales, pues hablamos de una falta de neumatización mastoidea. Tanto la falta de neumatización mastoidea y de la artritis subaguda, que queremos decir una inflamación a nivel del antromastoideo, creo que estas dos se van a deber a algo que es muy importante, a infecciones
¿sí? Óticas agudas a repetición. Es decir, si estos pacientes tuvieron una infección óptica a repetición, como les dije, con una perforación timpánica desde la infancia y no tienen un cuidado adecuado, pues no se va a dar una adecuada neumatización de la mastoides. Y a su vez se va a formar o se va a producir infecciones a repetición a nivel del antro mastoideo, lo que va a impedir de que se recupere al 100% la infección de la caja timpánica, produciendo sus otitis medias crónicas a repetición, y impidiendo así que su perforación timpánica se cierre por completo. Además, también tenemos que saber que estas infecciones, pues los agentes infecciosos en sí, hablamos de que existe una flora microbacteriana mixta y que muchas veces es de difícil tratamiento, por lo que se pueden dar estas infecciones crónicas sin tener una mejoría adecuada. Recordar que aquí el estafilococo aureus, el streptococo, tanto gram negativos como pseudomonas originosas y los proteus mirables, pues son los que se encuentran en este tipo de otitis medias y muchas veces de difícil tratamiento. Con respecto a la sintomatología y a la exploración, pues nuestros pacientes van a tener una otorrea crónica, ¿sí? Que van a variar su coloración, que puede ser en ocasiones amarillenta, puede ser verdosa, ¿sí? Y esto va a depender si el paciente se encuentra acompañado de algún cuadro de resfrío o de sinusitis, que la coloración va a cambiar a nivel de la caja timpánica, así también como su secreción o el olor característico de este tipo de secreciones que se da por los detritus que eliminan a nivel de la caja timpánica. Estos pacientes también generalmente van a presentar hipoacusia, y esta hipoacusia va a ser de transmisión, pues recuerden de que aparte de que puede haber secreción dentro de la caja timpánica, va a haber una perforación de la membrana timpánica, lo que va a producir una hipoacusia de transmisión o de conducción. También es muy importante, algunos pacientes pueden presentar otalgia, aunque no es característica la otalgia en otitis media crónica. En ocasiones pueden presentar la otalgia cuando existe recidivas, es decir, un paciente presenta una otitis crónica y ese momento se reagudiza o existe una sobreinfección, pues ahí sí pueden presentar un cuadro de otalgia que es característico de estos pacientes. A la otoscopia es muy importante evidenciar, pues si existe otorrea, ¿no es cierto? Hay que hacer una aspiración adecuada para poder valorar la membrana timpánica y vamos a evidenciar una perforación central que no afecta, que afecta netamente a la parte tensa, sin afectar a la parte plácida ni al ánulos, como lo habíamos indicado. Y aquí es muy importante, pues estos pacientes que tienen otitis media crónica, vemos que no evoluciona, ¿no es cierto?, de una adecuada manera con el tratamiento, pues se recomienda hacer una tomografía computarizada en donde vamos a valorar una mastoides ebúrnea. Hablamos de mastoides ebúrnea cuando el antro mastoideo se encuentra escasamente desarrollado, lo que habíamos dicho, ¿no es cierto? En pacientes que tienen otitis media a repetición desde su infancia, su antro mastoideo no se va a neumatizar adecuadamente y evidenciamos estas mastoides ebúrneas. Les voy a mostrar cómo normalmente deberíamos encontrar una mastoides bien neumatizada y que vean la diferencia con respecto a la mastoides ebúrnea que encontramos en las otitis medias crónicas. Con respecto al tratamiento, como les dije, es muy importante pues recalcar al paciente en lo que tiene que ingresar agua a su oído para que se pueda recuperar y evitar así las infecciones por vía externa, ¿no es cierto? Ya que el agua puede ingresar contaminada y hacer que la otitis media no tenga una evolución adecuada. Algo también importante aquí, pues las medidas higiénicas, especialmente en su cavidad nasal, ¿no es cierto? Hacer los lavados nasales o evitar pacientes que tienen rinitis o rinosinusitis o tienen un resfriado, pues tratar también esto porque recuerden que puede producirse la infección a través de la trompa de Eustaquio cuando existen infecciones a nivel nasal. Es muy importante hacer las aspiraciones pues mediante visión microscópica o endoscópica, aspiración de la supuración o de los detritos tisulares que se producen a nivel de la caja timpánica y pueden estar a nivel del conducto auditivo externo
lo que nos va a permitir de que el oído se mantenga limpio, el conducto externo, así de igual manera el conducto auditivo externo que se encuentre sin secreciones. Y así las gotas ópticas, que son muy importantes cuando existe una perforación timpánica, van a hacer su efecto adecuado. Aquí se puede recomendar gotas ópticas con corticoides más quinolonas y la ciprofloxacina más hidrocortisona de elección. Se recomienda unas 5 gotas cada 12 horas por unos 10 a 15 días en casos de que sean crónicos. Hay que estar controlando al paciente, haciendo microaspiraciones semanalmente hasta ver cómo va evolucionando el paciente. Cuando vemos que pues existe una actividad séptica, ese momento podemos aplicar, ¿no es cierto?, también tratamientos sistémicos. Como elección se les recomienda eh, dar al paciente cefalosporinas, pues cefalosporinas de segunda elección, en ocasiones hasta de segunda generación, perdón, o hasta de tercera generación, que va a mejorar. O también se puede recomendar antes de que hagamos una preparación prequirúrgica. Recuerden de que si el paciente no tiene una adecuada evolución con todo este tratamiento, haciéndoles aspirar, primero con los cuidados higiénicos que hemos recomendado al paciente, con todas las aspiraciones y controles, el tratamiento tanto tópico como sistémico, vemos que no tiene una evolución adecuada, pues el tratamiento a recomendar pues es la timpanoplastia, ¿sí? Recomendamos la timpanoplastia cuando vemos de que en la tomografía no exista compromiso de la mastoides y tenemos que cerrar la membrana timpánica, pues hacemos un injerto a nivel mediante visión endoscópica o microscópica y hacemos el cierre de la membrana timpánica. Pero si vemos de que en la tomografía o en el tratamiento no hay una buena evolución, persiste la secreción a nivel de la perforación timpánica o a nivel de la mastoides, vemos una mastoides que se encuentra completamente velada con secreción, pues el tratamiento aquí es una tímpanomastoidectomía, donde tenemos que ingresar por región retroauricular a nivel de la mastoides, hacer una mastoidectomía, es decir, abrir el antro mastoideo, drenar toda la secreción que se encuentra a este nivel, ¿no es cierto? Y después hacer ese momento, hacer también una, eh, una timpanoplastia. Entonces, el tratamiento definitivo en ese caso sería una tímpanomastoidectomía. ¿Sí? Eso va a depender cuando tengan ya pacientes crónicos que ustedes han tratado de esta manera, de una adecuada manera, con todas las medidas que hemos recomendado y no ven una evolución adecuada, pues tienen que derivar, ¿sí?, a nivel terciario, un otorrinolaringólogo, para que puedan realizar o la timpanoplastia o la tímpanomastoidectomía. Depende el caso. Pues eso con respecto a la otitis media supurativa de perforación central. Pues cualquier duda que tengan, no duden en escribir. Que tengan un buen día.